Hola, vamos a hacer algunos ejercicios de derivadas sencillas utilizando las reglas de la derivación, aquellas que son de funciones algebraicas. Antes de comenzar, vamos a recordar algunas de dichas reglas. La derivada de una constante siempre es cero. La derivada de x es la unidad. La derivada de una constante por x es la constante. La derivada de una potencia es la potencia por x elevado al exponente menos la unidad. Si tenemos esa potencia multiplicada por una constante, es la constante por el exponente por x elevado a n menos 1. La derivada de una suma es la suma de las derivadas y lo mismo ocurre para la resta. La derivada de un producto de funciones es la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Y la derivada de un cociente es la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, todo esto partido el denominador al cuadrado. Asimismo tenemos la derivada de una función compuesta y si tenemos una función elevada a un exponente, la derivada es el exponente por la función elevado a n-1 por la derivada interna, la derivada de la función. Así que, recordando estas reglas, ya podemos hacer ejercicios de derivadas. En la caja de información les dejo un vídeo donde explico dichas derivadas. Comencemos. Comencemos con esta primera derivada sencilla. Es una suma de derivadas. Entonces tenemos que esto es, la derivada de una potencia es 5 por x elevado a 4 más. Este es, multiplicamos 5 por 4, 20 x y restamos 1 al exponente, 3. Menos, este igual, multiplicamos 3 por 2, 6x, quedaría elevado a 1. Y la derivada de un número es 0. Antes de comenzar con esta derivada voy a pasar estas raíces a potencias. Entonces tenemos que esto es igual a 3 por s elevado a un medio menos s elevado a 2 tercios. Y ahora sí podemos derivar. Entonces g' de s es igual a 3 por un medio por s a la 1 medio menos 1, que es menos 1 medio, menos 2 tercios s a la 2 tercios menos 1, que es menos 1 tercio. Entonces voy a pasar estos exponentes negativos al denominador como exponentes positivos. Y quedaría de la siguiente manera. Esto es 3 partido 2, s a la 1 medio, menos 2 tercios de s a la 1 tercio. Y luego lo voy a pasar a raíces. Esto es 3 partido 2, raíz de s, menos 2 tercios, raíz cúbica de s. Antes de comenzar con esta derivada, también voy a pasar esto a potencias y con exponente positivo. Entonces esto es igual a 4t a la menos 1 medio más 6t a la menos 1 tercio. Y ya podemos derivar. Entonces s' de t es igual a 4 por menos 1 medio por t a la menos 1 medio menos 1 menos 3 medios más 6 por menos 1 tercio de t a la menos 1 tercio menos 1, que es menos 4 tercios. Entonces, ¿a qué es igual esto? Esto es 4 partido 2 menos 2, t a la menos 3 medios, menos 6 partido 3 también menos 2, t a la menos 4 tercios. Pasaré esto al denominador con exponente positivo y a su vez como raíz. Entonces tenemos que s' de t es igual a menos 2 partido raíz cuadrada de t al cubo.
menos 2 partido raíz cúbica de t a la 4. En este caso tenemos una función elevado a una potencia. Entonces, ¿cómo se hace esta derivada? F' de x es igual a n 5 por la función sin derivar, le restamos 1 al exponente por la derivada interna que es menos 4. Así que la derivada es igual a menos 20 que multiplica 2 menos 4x elevado a 4. Antes de comenzar con esta derivada voy a pasar esta función al numerador como potencia positiva. También la podemos hacer como un cociente, pero es más fácil hacer una potencia que un cociente. Entonces esto es igual a 3 que multiplica 4x a la 2 más 6x menos 7 a la menos 3. Y esto es muy fácil de derivar. De nuevo tenemos que esto es u elevado a n. Entonces aquí es igual la derivada. Tenemos que g' de t es igual menos 9, porque este pasa a multiplicar 3 por menos 3 por 4x a la 2 más 6x menos 7 a la menos 4, puesto que se resta 1, por la derivada de u' de la función. En este caso es 8x más 6. Pasando este exponente, esta función que tiene exponente negativo al denominador, tenemos entonces que g' de t es igual a menos 9, que multiplica 8x más 6 partido 4x al cuadrado más 6x menos 7, todo elevado a 4. Y así tenemos esta derivada. Tenemos esta derivada. Si no hay x en el denominador, entonces lo pueden efectuar de la misma manera que la derivada de una suma. Entonces esto es f' de x es igual a 150, que es la derivada de un número por x, menos 4x. Todo esto partido 3. Y este denominador lo puedo dividir para cada uno de los numeradores. 150 partido 3 es 50 menos 4 tercios de x. También lo pueden hacer como un cociente, pero es mucho más largo hacerlo como un cociente. Si no tienes x en el denominador, no es necesario. De todas maneras, lo voy a hacer por aquí como un cociente que sería denominador por la derivada del numerador, que es 150 menos 4x, menos el numerador por la derivada del denominador, que es 0. Entonces aquí vamos a tener un 0 partido el denominador sin derivar al cuadrado. Efectivamente, ven que queda exactamente igual. Al simplificar este 3 con este 3, queda 150 menos 4x partido 3, que es esta misma cantidad. Así que si no tienen x en el denominador, deriven sin ningún problema. Y aquí tenemos la derivada de un producto, donde esto es u y esto es v. Entonces vamos a hallar la derivada. ¿A qué es igual? Y'. Y' de x es u', en este caso es 1, por esta sin derivar. Lo voy a expresar de esta manera, más la primera sin derivar por la derivada de v. Esto es elevado a un medio. Entonces esto es igual a ¿qué? A un medio por la función, por la derivada a la menos un medio, porque esto es un medio menos 1, por la derivada interna que es 4x. Entonces vamos a ordenar esto. Esto tengo que es 2x al cuadrado más 3 en la raíz, más 4 entre 2 es 2x, que multiplica x más 1, porque esto queda en el numerador, y este pasa al
denominador positivo, 2x al cuadrado más 3. Lo podemos dejar así o podemos seguir operando esta expresión. Entonces, ¿qué hacemos? El común denominador de estas dos expresiones es la raíz cuadrada de 2x al cuadrado más 3. Esto dividido 1 es esta expresión por esto, quedaría 2x al cuadrado más 3. Más esto divide esto la unidad por el numerador, 2x por x más 1. Así que esto es igual a 2x al cuadrado más 3 más 2x al cuadrado más 2x. Todo esto partido la raíz de 2x a la 2 más 3. Sumando términos semejantes, entonces tenemos que 2x al cuadrado más 2x al cuadrado, 4x al cuadrado más 2x más 3. Todo esto partido la raíz cuadrada de 2x al cuadrado más 3. Y finalmente así tenemos la derivada. Tenemos aquí la derivada de un producto. Esto es u y esto es v. Pero a su vez la derivada de cada función, vemos que cada función es una función elevado a una potencia. Entonces hay que tener cuidado, aplicar bien la regla de la derivación. Entonces tenemos que y' es igual a la derivada del primero. En este caso es 4 por 2z más 5 elevado a 3 por la derivada interna, que es 2, por la segunda sin derivar, 3z menos 1 al cubo, más el primero sin derivar, 2z más 5 a la 4 por la derivada de la segunda, que es 3 por 3z menos 1 al cuadrado por la derivada de la función, que es 3. Repito, esto sería la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a extraer factor común. ¿Qué voy a extraer de factor común? 2z más 5 al cubo y 3z menos 1 al cuadrado. Entonces, y' es igual a 2z más 5 al cubo por 3z menos 1 al cuadrado. Y esto es factor de, ¿qué me queda aquí? Me queda 8 y me queda un 3z menos 1. Y aquí más, me queda 9 y me queda un 2z más 5. Así que y' es igual a 2z más 5 al cubo por 3z menos 1 al cuadrado y ¿qué tenemos aquí? 8 por 3, 24z menos 8 más 18z más 45. Sumamos y nos queda que 2z más 5 al cubo por 3z menos 1 al cuadrado y tengo 24 más 18, 42z y menos 8 más 45 más 37. Y tenemos así la derivada de este producto. Tenemos aquí la derivada de un cociente. Este es u y este es v. Entonces su derivada, ¿cuál es? F' de u es igual al denominador por la derivada del numerador, que es 1, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que también es 1, partido el denominador sin derivar al cuadrado. Repito, denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador partido el denominador al cuadrado. Entonces, simplemente operamos, esto es u más 1 menos u más 1 partido u más 1 al cuadrado. Simplificamos
Y tenemos finalmente entonces que f' de u es igual a 2 partido u más 1 al cuadrado. Tenemos aquí la derivada de una función a una potencia, u a la n. Pero cuando nos piden la derivada de la función es a su vez un cociente. Entonces vamos a hacerlo despacito. Esto es u a la n. U a la n la derivada es n, es decir, 4, por la función tal cual, x a la 3 menos 1 partido 2x a la 3 más 1, y le quitamos 1, 4 menos 1, 3, por la derivada de la función. Y la derivada de la función es un cociente. Entonces ahora tenemos que esto pasa a ser u y esto pasa a ser v. Y es denominador 2x al cubo más 1 por la derivada del numerador, que es 3x al cuadrado, menos el numerador sin derivar, x al cubo menos 1 por la derivada del denominador, que es 6x al cuadrado. Partido, denominador sin derivar, al cuadrado. Entonces tenemos que y' es igual a 4 por ahora esto lo voy a dejar igual, todo esto es al cubo, y vamos a efectuar estas operaciones. 2 por 3, 6x a la 5, más 3x a la 2, menos 6x a la 5, más 6x a la 2. Todo esto partido 2x a la 2 más 1 al cuadrado. Entonces voy a tomar este exponente y lo voy a partir para cada uno de los factores del numerador y del denominador. Entonces tenemos que y' es igual a 4, que multiplica x al cubo menos 1 al cubo, partido 2x al cubo más 1 al cubo. ¿Quién multiplica a quién? Aquí, ¿qué nos queda? Este 6x con este 6x se simplifica y me queda 9x al cuadrado, partido 2x al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces tenemos aquí cosas de igual base, simplemente sumamos los exponentes. Entonces y' es igual 9 por 4, 36x al cuadrado, que multiplica x al cubo menos 1 al cubo, partido 2x al cubo más 1 a la 5. Y tenemos así esta derivada. Terminamos así este vídeo de ejercicios de funciones algebraicas sencillas utilizando las reglas de la derivación. Les espero en los próximos vídeos donde veremos otras reglitas de derivada.